Hola familia bonita, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Estoy aquí con mi capítulo y tarea de la semana, la ley de la influencia. Nos dice que la verdadera medida de liderazgo es la influencia, que muchas veces nos hacemos la pregunta de cómo son los líderes, siempre parecen poderosos, impresionantes, cómo se mide la efectividad y cómo saber cuál es el mejor líder. Nos pone aquí un gran ejemplo de la Madre Teresa, en la cual si bien a primera vista ella no se veía nada de impresionante o poderosa, al contrario, se visualizaba como una mujer frágil dedicada a los pobres, pero a pesar de ello era una gran líder porque tenía una asombrosa cantidad de influencia sobre los demás. Me encanta esta frase: pequeña estatura, gran impacto. Nos cuenta que Lucinda Bardey, que trabajó con ella, la definió como la quinta esencia, donde era una empresaria dinámica que había percibido una necesidad y había hecho algo al respecto, a pesar que muchas de las organizaciones dentro de esta iglesia católica decaían. La organización que ella había fundado tenía más de 4.000 miembros durante todo el tiempo que ella vivió, y sabemos que la organización era un tipo complejo porque trabajaba con niños pobres, con personas enfermas, con lepra, tuberculosis, personas moribundas. Entonces no se hubiera podido mantener y crear si no hubiera sido y hubiera estado dirigida por una gran líder. También nos comenta que estuvo en un discurso donde participó el presidente Clinton y varias otras personas como la primera dama, vicepresidentes, y ella tocó temas de controversia como Dios, la familia, el amor, y lo que nos cuenta aquí que incluso hizo una pregunta: si realmente estábamos dispuestos a amarnos los unos a los otros y a preocuparnos unos del otro. Hizo comentarios como los padres que estaban aislados en un asilo de ancianos olvidados. Entonces nos hacía la pregunta si realmente estábamos dispuestos a dar hasta que duela por nuestra familia o ponemos primero nuestros propios intereses. Claramente había muchas personas que estaban muy incómodas, y comenta aquí que si hubiera sido otra persona la que estuviera dirigiendo este discurso, era muy probable que hubieran sido muy hostiles, la hubieran insultado, pero al contrario, todas las personas escuchaban lo que ella quería decir a pesar que estuviesen completamente de desacuerdo con ella. ¿Y por qué pasaba eso? Porque ella era una gran líder, y cuando el verdadero líder habla, la gente escucha. También nos comenta que el liderazgo no se trata de título, que el liderazgo no se otorga, no se nombra, no se asigna, sino que tiene que ver con la influencia, y eso no se puede imponer, eso se gana. Habla también aquí sobre los 5 mitos del liderazgo. El primero es el mito de la administración, cuando se confunde un administrador de un líder, y un líder influye en los demás. Un líder hace cambios positivos, mientras que un administrador de cierta forma se enfoca en mantener ciertos sistemas, ciertos procesos. Por otro lado está el mito del empresario, que también nos dicen que puede ser un gran vendedor, un gran empresario visionario, pero no necesariamente es un gran líder. Nos pone ejemplo aquí de Ron Popeil, que fue un gran vendedor del siglo a través de la televisión, y si bien ganó más de 300 millones vendiendo sus productos, no influenciaba a largo plazo en sus compradores. El otro mito es el mito del conocimiento. Aquí ya sabemos que el coeficiente intelectual no tiene nada que ver con el liderazgo. Es decir, podemos tener un conocimiento, pero si no lo aplicamos y no lo dirigimos, no sirve de nada. El mito del precursor nos dice que otro concepto erróneo es que todo el que está frente a la multitud es un líder, pero ser el primero no siempre es lo mismo que ser un líder, ¿ok? Y aquí nos habla principalmente de Sir Hillary, que fue el primer hombre que llegó a la cumbre del monte Everest, y nos dice que en realidad él no era el líder, sino que estaba acompañado de otros líderes en otras excursiones también que había hecho. Entonces nos dice que para ser líder, una persona no solo debe ir al frente, sino que también debe tener
gente intencionada que viene detrás de ella, donde se sigue una dirección y donde actúa sobre la base de una visión. Y el último mito es el mito de la posición. Y aquí nos dice que ese es uno de los grandes errores, porque no es la posición lo que hace al líder, sino es el líder quien hace la posición. Y aquí nos cuenta la historia de uno de los principales jefes de la compañía, de Sakshi, que fue despedido, pero a esta persona, cuando la despidieron, muchos ejecutivos la siguieron, muchas grandes cuentas lo siguieron, y en realidad Sakshi perdió su título y su posición en esa empresa, pero no perdió su liderazgo. Por el contrario, la otra empresa tuvo grandes pérdidas porque lo siguieron a él. Y por último, para terminar, nos hace la pregunta: ¿quién es un verdadero líder? Entonces nos dice que para poder identificar realmente un líder, no debemos identificar las afirmaciones que realiza el líder, sino que debemos observar qué reacciones tienen la gente que rodea a ese líder, qué reacciones tienen sus seguidores. Y aquí nos cuenta la historia de que él, a pesar que era un gran pastor y había sido contratado como el pastor principal, y tenía título y tenía la enseñanza y la formación de su padre, se dio cuenta que era un granjero el que realmente era escuchado cuando lo hablaban, daba alguna sugerencia y la gente lo respetaba. Cuando él dirigía, a los demás lo seguían. Entonces, realmente para poder identificar quién es un líder, tenemos que observar qué hacen sus seguidores, si lo escuchan, si lo siguen, si lo respetan. ¿Ok? Familia, espero que les haya contribuido. Sapnan, nos vemos el domingo. Bendiciones infinitas para todos. Besos.